Buenos días para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer día del Cuarto Congreso Internacional Documa. Agradecemos la participación de todos los ponentes que van a cerrar este último día y pues nada, les damos la bienvenida. Eh, el día de hoy finalizamos las actividades del Congreso, así que súper invitados a que sigan participando y sigan explorando la plataforma, el pabellón de innovación, los juegos que tenemos preparados para ustedes que encuentran ahí en la página del Congreso. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta franja de ponencias, franja que va hasta las 10 de la mañana. Enseguida tendremos toda la sesión de preguntas, así que invitamos a los asistentes que nos acompañan a dejar sus comentarios y preguntas en el chat para que luego en esta sesión de preguntas pues podamos realizárselas a los ponentes. Así que vamos a iniciar presentando al profesor Ronald Dimitriana Arroyo. Él se presenta con la ponencia La acción colectiva como herramienta para la visibilización del movimiento pedagógico en Girardot. Este es un proyecto de la Escuela Normal Superior, así que damos la bienvenida, profesor Ronald, bienvenido a este espacio y la pantalla es toda suya. Bienvenido. Muchas gracias, Ángela. ¿Me escucha? Sí, señor, ahí lo escuchamos. Gracias. Ya voy a presentar entonces, como les dijo Ángela, pues la presentación mía consiste en hablarles de la acción colectiva de un caso en Girardot. Vamos a remitirnos directamente. Se titula La acción colectiva como herramienta para la visibilización del movimiento pedagógico en Girardot. Para contextualizar un poco, la cuestión del movimiento pedagógico tiene una amplia connotación política, porque pues, son maestros que entienden que enseñar es un acto político. Pero estamos en Girardot, que es un municipio que hace 100 años llamaban la Plaza Roja, no tanto por el Partido Liberal, sino porque allí llegaban figuras que eran destacadas dentro del ámbito de lo que llaman en la gramática política izquierda. Pero ahora, para darles un caso, en el plebiscito de la paz, aquí el no ganó con las 2/3 partes de la votación. Eso da cuenta del cambio político que ha tenido pues, nuestra ciudad, de la mano obviamente de los clanes políticos que representan la politiquería. El gremio de los maestros pues no es una excepción y pues digamos que los avances que se han presentado en los últimos años, digo en este siglo XXI, pues aunque sean pocos comparativamente con otros municipios o con capitales, por ejemplo con Bogotá, es representativo para nosotros porque pues hay todo por hacer. Voy a comenzar por el antecedente histórico. Surge a partir de un cabildo abierto que se organizó con la subdirectiva que estaba en ese momento, presidida por la maestra de Ciencias Sociales María Cristina Orozco Lugo. Se organiza en el Consejo Municipal en el año 2008, se debate, se delibera acerca de lo que está pasando en el contexto educativo local. Las conclusiones obviamente del cabildo no son vinculantes, es decir, no obligan al ente territorial a tener que obedecer determinadas decisiones u observaciones, pero sí pueden ser tenidas en cuenta. Allí quedó pues el ECO es como la primera vez que se formaliza el tema de la educación dentro de la opinión pública en Girardot, a partir de este mecanismo de participación.
Ya hacia el año entrante, 2009, se organiza el primer encuentro de experiencias pedagógicas alternativas. Se organizó con 7 encuentros. Ese primer. Pasemos a otro elemento. En esta ponencia pues tienen en cuenta 3 cosas. Una es lo del encuentro de experiencias pedagógicas alternativas. Segundo, lo del comité de investigación de la Secretaría de Educación. Y tercero ya es los pliegos y los acuerdos, ¿no? Pliego de peticiones, los acuerdos surgidos de los pliegos de peticiones, especialmente los 2 últimos acuerdos. Y aquí en el comité de investigación está lo siguiente. En el año 2009 y 2010 se desarrolla la naturalización de un espacio para la investigación en la escuela normal que se denominó Comité de Investigación. En eso nos ayudó el doctor Orlando Pulido, muy conocido dentro de la red de Estrado. Yo sé que algunos de los maestros que comparten este panel lo conocen, respetadísimo por mí. Él tuvo pues una confrontación fuerte con nuestra coordinadora académica, que es demasiado oficialista con el Ministerio de Educación, pero lo que fuimos la mayoría de maestros, pues estábamos muy convencidos de los planteamientos del doctor Pulido. Entonces se organiza ya, a partir del 2010, queda establecido, queda formalizado el Comité de Investigación de la Escuela Normal Superior de Girardot. Resulta que esta coordinadora académica pasa a ser, gracias a la voluntad política, secretaria de Educación Municipal. Ella se lleva la idea de lo que pasó en la escuela normal, se la lleva para la Secretaría de Educación. Decide convocar unos maestros y les dice: maestros, hay que pensar en un espacio para la investigación pedagógica y la investigación educativa, pero reúnanse y ustedes determinen cómo lo llaman, si grupos, si equipos, si comité. Entonces, en eso, ese proceso inicia en el año 2010 y finaliza en el año 2011, cuando en julio se expide la resolución 369 que crea sucintamente el comité de investigación. Esa primera fase, 2010-2011, fue el proceso de naturalización, es decir, en qué se iba a constituir el espacio, y se denominó comité de investigación. Ya a partir de la fase 2, ¿qué hace? Ya no está pues esta secretaria de Educación, está otra, está una maestra, Margarita Rojas, y ella le plantea a los maestros que integran el comité: mire, empiecen a liderar cada uno unos semilleros de investigación en sus instituciones educativas. Aquí hay un paréntesis: cada uno de esos maestros integrantes, al menos en la fase, bueno, hasta la fase 3 también, eran reconocidos con horas extras, con horas extras. Digamos que eso para algunos maestros es un atractivo, para otros no, pero bueno, estaba ese estímulo. Entonces, en la fase 2, ya cada maestro integrante, en la resolución 369 planteaba que eran 2 maestros por institución educativa. Esta secretaria, Margarita Rojas, ella decide ampliarlo a 4 maestros por institución educativa. En Girardot hay 8 instituciones educativas oficiales. Entonces estamos hablando de un comité de investigación integrado por 30 maestros ya en la fase 2. En esos 2 años, pues los maestros trabajan con sus semilleros, pues no había nada, pues esa era la forma de comenzar. Pero digamos ya para la fase 3, ¿qué sucede? Resulta que habían otros maestros que también estaban desarrollando iniciativas similares a los semilleros de investigación, y sin embargo, pues se sentían un poco discriminados por la cuestión del reconocimiento de horas extras, porque solamente cada institución educativa podía avalar 4 maestros. Entonces, pues se sentían discriminados por esa razón. En la fase 3, bueno, dense cuenta que el año 2014-2015 no hay nada, absolutamente nada. Entonces, por fin, en el año 2016, cuando inicia un nuevo gobierno municipal, pues la secretaria que está en ese momento es Sandra Ivonne Serrano Arciniegas. Ella convoca a los maestros, le reconoce horas extras y empiezan a trabajar sobre los semilleros de investigación. Me disculpan un momento, que es que hay mucho ruido afuera. Entonces,
Se trabaja con el fin de poder gestar otra resolución. ¿Por qué razón? Porque la resolución 369 de 2011 apenas crea sucintamente el comité. Y en su artículo 2 dice, el comité estará integrado por 2 maestros por institución educativa. Solamente esa resolución tiene 2 artículos y ya, apenas quedó sucintamente la resolución. Nosotros los maestros planteábamos que no, que en la fase 1, el trabajo que se hizo para naturalizar ese espacio como comité de investigación, se había avanzado en la misión, en la visión, en los objetivos y en un plan de trabajo para organizar el comité de investigación. Entonces, todos esos elementos quedaron por fuera de la resolución y nosotros por eso quisimos proponer la modificación, o mejor dicho, una nueva resolución para comprender, abarcar esos aspectos que no estaban en la resolución original. Sin embargo, pues para nadie es un secreto, Girardot cruzó por un escándalo de corrupción, recién posesionado de ese fiscal, Néstor Humberto Martínez, y la primera noticia nacional es que capturado por corrupción el alcalde y el exalcalde de Girardot. Y bueno, eso se vinieron todos los entes de control encima y a la secretaria alguien la asusta con la idea de que no se puede pagar horas extras con recursos del Sistema General de Participaciones. Ella, pues al tener todos los entes de control encima, pues ella cita a los maestros, dice, maestros, hasta aquí llegamos, si quieren continuar, continúen sin horas extras, pero no puedo hacerlo porque me prohíben pagar horas extras con el Sistema General de Participaciones para este espacio. Se puede pagar horas extras si es un espacio en el aula, en clase convencional, en nuestra jornada, pero así no se puede, entonces hasta aquí llegamos. Y quedó el proceso ahí, digamos que eso fue como hasta octubre del año 2016, sigue caminando el proceso cambia de secretaria y llega un nuevo secretario y sale esta resolución, que es la 764 de 2018. Esta resolución prácticamente burocratiza el comité de investigación. Entonces, pues respeto mucho las universidades de cualquier naturaleza, oficial o privada. Sin embargo, lo que sucede es que allí, pues si en el comité de investigación tiene asiento el SENA, tiene asiento las universidades, y de haber tenido 30 maestros en un comité de investigación, solamente van a tener 2 maestros, pues eso es un cambio abismal prácticamente. Y pues nosotros, por la interacción con estos organismos, con estas entidades universitarias y para el desarrollo humano y el trabajo, pues sabemos que ellos tienen sus agendas. Y entonces van a pretender que en el comité de investigación, con esta resolución, imponer o colocar un común denominador de agendas, que es prácticamente subsumir la agenda de la educación pública básica a los intereses de esas entidades, y cosa que no nos parece. Entonces, pues hasta ahí, grosso modo, la cuestión del comité de investigación. Como lo dije anteriormente, las experiencias pedagógicas alternativas arrancaron con 7 experiencias pedagógicas y llegaron hasta 26 experiencias pedagógicas alternativas. Este año celebramos el 12º encuentro, y en esos encuentros hay paneles, hay socialización de experiencias y hay muestras de experiencias pedagógicas. Las muestras, obviamente, es un stand donde los maestros ponen productos o evidencian procesos que llevan a cabo a través de sus clubes de ciencia, de sus semilleros, en fin. La naturaleza de esas iniciativas son individuales, son grupales, institucionales e interinstitucionales. Aquí hay ejercicios de verdad muy interesantes, inclusive hay experiencias que se han presentado desde el primer encuentro hasta el último encuentro, y no es a mostrar lo mismo, simplemente hay pequeños cambios, en algunos casos innovaciones que valen la pena pues destacar, pero aquí no estamos para hablar detalladamente de eso. Finalmente, llegamos a la cuestión del tercer elemento, que es el pliego de peticiones y los acuerdos. Digamos,
ya está firmado el último acuerdo, lo acabamos de firmar la semana anterior en la alcaldía municipal, el acuerdo del año 2020, y comparado con el 2016, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, no había garantizado abrir el espacio para redes pedagógicas. El nuevo acuerdo sí lo abre. No había casa del maestro. A partir de, es un compromiso ya de la actual administración municipal, pues adelantar el proceso para construir la casa del maestro. Eh, no había presupuesto garantizado para el encuentro de experiencias pedagógicas alternativas. Ahora sí está garantizado un presupuesto y arrancamos con 5 millones de pesos. De manera pues que en estos momentos un grupo de maestros estábamos mirando cómo crear el centro de estudios del Alto Magdalena del Tequendama y aprovechando, digamos, el ambiente que se está gestando alrededor de esta pandemia que ha permitido ampliar y profundizar el movimiento pedagógico porque pues diversas organizaciones sindicales, sobre todo los secretarios de asuntos pedagógicos que hay en las filiales departamentales, están organizando encuentros, paneles de experiencias pedagógicas y ha sido muy interesante ver cómo salen nuevas experiencias a la luz. Entonces, eso es grosso modo el esbozo de los tres elementos. ¿Qué es lo que uno se pregunta al mirar esos tres elementos en el contexto de Girardot? Y es la pregunta de por qué la acción colectiva es más o menos consistente acorde al grado de organización y dimensionamiento político de la subdirectiva sindical de maestros. En eso sí tiene que ver primero que todo es la formación sindical, política sindical pedagógica que tengan las bases. Eso es fundamental, sobre todo porque pues entre mayor perspectiva, dimensionamiento se tenga, el grado de compromiso, de lucha hacia el alcance de esos espacios para aumentar, ampliar, profundizar movimiento pedagógico se pueden gestar. Eh, cuando nosotros tuvimos un paréntesis ahí en esta historia del año 2008 a este año, y es que lamentablemente la anterior subdirectiva apenas dejó simplemente, apenas celebró los encuentros pedagógicos, no desarrolló unas acciones complementarias o adicionales para el movimiento pedagógico, se limitó simplemente a eso y eso fue bastante perjudicial porque en ese momento fue que sucedió el bajonazo del comité de investigación. Entonces, digamos que habíamos dado dos pasos adelante entre el año 2010, 2011 hasta el año 2013, pero con ese descuido de la subdirectiva sindical anterior, pues prácticamente echamos 3, 4 pasos hacia atrás. En estos momentos, con la actual subdirectiva, ¿qué se está tratando? De recuperar ese espacio y yo creo que pues los acuerdos que se acaban de firmar, pues permiten respaldar la conclusión de que a mayor grado de organización y de mencionamiento político de los directivos sindicales a nivel local y departamental, pues se logran cosas para todo el gremio. Y estoy convencido de que dentro de unos 3 años, cuando ya se acerque el proceso del siguiente pliego de peticiones, pues la gente, digo, los maestros van a estar con un convencimiento mucho más fuerte acerca de cómo es necesario abrir espacios donde la pedagogía, el quehacer docente, donde se reivindica el maestro como constructor de la cultura y el saber. De manera que, pues, mi conclusión es que sí, claro, si se tiene un buen grado de organización y de mencionamiento político de los cuadros, de las bases sindicales, pues se logra a través de la acción colectiva ganar espacio para movimiento pedagógico en los territorios. Muchas gracias a Ángela, muchas gracias a a toda la audiencia por permitirme compartir pues esta ponencia. Me disculpan, pero igual que todos en la pandemia, hay un ambiente de ruido que uno no puede controlar. Aquí en mi casa pues no está habilitado como estudio, pero les agradezco el haberme prestado atención durante este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ronald, y es súper importante eso que usted menciona, ¿no? Como estos contextos sociales tienen que ser supremamente participativos, sobre todo si hablamos de
de la pedagogía, ¿no? Y esas acciones que tienen que influenciar mucho al contexto. Muchísimas gracias, profe Ronald. Vamos a dar inicio a nuestra segunda